¿verdad? Hemos cumplido diferentes ministerios, pero hay momentos en los cuales tú llegas a un lugar donde tú sientes que ahí el Señor te quiere usar. Sientes que ahí es tu casa, ¿verdad? Y bueno, esperamos que el Espíritu Santo venga y confirme. Adelante, los niños pueden pasar, pásenle, así bien formaditos. Eso, muy bien. Da gusto, ¿verdad? Niños tan ordenaditos. Así es que es importante que en nuestra vida vayamos encontrando el lugar que Dios tiene para nuestra vida. Definitivamente tenemos que funcionar dentro de un cuerpo. Si tú eres una mano en el reino de los cielos, pero tú dices, me queda muy lejos la iglesia, o no tengo tiempo para ir a la iglesia, ¿qué hará una mano solita si está en el piso? Sin brazo, sin nada. ¿Podrá hacer algo? Tal vez podrá caminar así, ¿verdad? Como una... Se muere también porque está desconectada. Necesita flujo sanguíneo, ¿verdad? Necesita articulaciones. Así es que por eso es tan importante que cada persona que cree en Cristo Jesús, que es cristiana, se conecte al cuerpo de Cristo en alguna parte, ¿verdad? Porque es vida, porque es funcionalidad, porque es servicio a Dios, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias porque nos das este momento, porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén abiertos, que me utilices a ti, Señor, me utilices a mí, Señor, para poder ser un instrumento tuyo, Padre. Señor, que tú te muevas, que tú toques, Señor, cada corazón y que nos hables, Señor, que me hables, Señor, a mí primeramente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y hoy en esta mañana vamos a estudiar acerca de las estrategias de Satanás. Estrategias de Satanás. Ayer platicaba yo con unas personas y bueno, ellos no pueden explicarse el comportamiento de un integrante de la familia, ¿verdad? La mamá y las hermanas no pueden explicarse por qué ese jovencito, ¿verdad? Después de un tiempo de haberse involucrado con otros muchachos y estar, digamos, consumiendo alcohol y drogas, de pronto su vida fue gradualmente transformada y ahora su comportamiento era lo que llamarían en psicología bipolar, ¿verdad? En un momento dado presenta una cara, pero después se transforma y es una persona agresiva, es una persona violenta, ¿verdad? Entonces, yo le explicaba a estas personas, ¿verdad? Lo que pasa es que sí hay espíritus inmundos y hay personas, ¿verdad?, que pueden, digamos, a través del pecado, abrir puertas para que el enemigo pueda trabajar en sus vidas. De hecho, si ustedes leen la palabra de Dios, se van a dar cuenta que en el Antiguo Testamento no se habla de liberaciones. Muy poco se habla acerca de Satanás o de echar fuera demonios, ¿verdad? Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, nos pone en relieve que hay un mundo espiritual, igual como está en el Antiguo Testamento, pero lo pone muy claramente, con el cual estamos batallando. Él mismo dice, ¿verdad?, que en un momento dado, dice, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Y en el ministerio del Señor Jesucristo hubo muchas liberaciones, hubo muchas personas que fueron sanadas porque el diablo las estaba oprimiendo. Bueno, vamos a ver entonces esta mañana cuáles son las estrategias que Satanás utiliza para afectar la vida de los cristianos. Muy bien, y vamos a la primera diapositiva. Les voy a platicar un caso que está en el libro de 1 Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 5, ¿verdad? Es el caso de un hombre que era un congregante de la iglesia en Corinto. Ustedes saben que la iglesia en Corinto era una iglesia muy grande, estaba, digamos, en el mundo helénico, ¿verdad?, de los griegos,
y había habido una gran conversión de personas. Había un avivamiento, había mucho fluir de los dones del Espíritu Santo, mucho fluir del poder. Pero ¿saben una cosa? El enemigo gradualmente o muy sutilmente quiere infiltrarse en la obra de Dios. Y el apóstol Pablo les escribe a los corintios para tratar de corregir ciertas cosas que él estaba viendo que estaban yendo mal, ¿verdad? El apóstol Pablo no estaba en Corinto, ¿verdad? Pero sin embargo, él escribía cartas a las diferentes iglesias para poder poner orden a ciertas circunstancias, pues él era informado por otras personas, ¿verdad? Sus colaboradores que estaban en esos lugares. Y entonces el apóstol Pablo empieza de esta forma. Dice, me cuesta creer lo que me informa acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. ¿Verdad? Ahora en estos tiempos a lo mejor, ¿verdad? Ya no sería ya la gente no se espantaría tanto, ¿verdad? Porque hay mucho pecado, hay mucha maldad. Pero entre nosotros los creyentes tenemos que mantener la pureza y la santidad. Y esta persona era tolerada en la iglesia. No sabemos, ¿verdad?, si primeramente él empezó como un buen cristiano y después empezó a hacer este pecado, ¿verdad?, de inmoralidad sexual con su madrastra, no lo sabemos. Pero la cuestión es que la iglesia estaba tolerando el mal dentro de la iglesia. Y vemos más adelante, dice, y ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando del dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Pastor, ¿qué está usted diciendo? ¿Acaso se puede echar a una persona de la iglesia? Sí, el apóstol Pablo dice que sí es posible y es necesario. Cuando tú tienes una caja de manzanas, ¿verdad? Y una manzana de pronto, porque se golpeó o a lo mejor tenía un gusano, ¿verdad?, empieza a descomponerse, ¿qué haces? Dices, bueno, la voy a dejar ahí a ver si se compone. ¿Sí? No, tenemos que sacar la manzanita que está mal para que no se perjudiquen las demás manzanas. Entonces el apóstol Pablo les estaba diciendo, pongan atención, ¿verdad? Pongan atención a la santidad, cosa, hermanos, que en muchas iglesias no se hace. El pastor le interesa, ¿verdad?, que la gente, que haya mucha gente, ¿verdad?, y que la gente dé aportaciones, pero no le importa la santidad de las personas, ¿verdad? Estuvimos hace tiempo en una iglesia, ¿verdad?, donde nos decían, no te metas con las personas, déjalas que hagan lo que quieran. Si mientras vienen y dejan, mira, no hay problema. ¿Ustedes cómo ven eso? No. El apóstol Pablo, ¿verdad?, estaba interesado en la santidad, porque sin santidad, ¿qué dice la palabra? Nadie verá al Señor. Entonces el apóstol Pablo continúa y dice, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea y él mismo sea salvo el día que el Señor Jesucristo vuelva, ¿verdad? Bueno, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida, ¿verdad? Aquí faltó una palabra, yo creo que un errorcito de dedo, la borré. Entonces, yo recuerdo hace tiempo, hermanos, que cuando nosotros estábamos en Chilpancingo y teníamos ahí una iglesia, había un hermano que ya tenía conocimiento de la palabra, que era muy carismático, ¿verdad? Pero, y tenía su esposa, tenía 2 hijos, me parece. Tenía 5 hijos, ¿verdad? Ok. Pero este hermano, ¿verdad?, de pronto empezamos a recibir reportes de que esta persona pues estaba coqueteando con hermanas de la iglesia en privado, ¿verdad? Que con la de la estética, que con esta, con la otra, ¿verdad?
Y entonces nos empezaron a llegar informes, oiga, ¿qué cree? Que fíjese que el hermano me dijo esto, me propuso esto. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Al principio como que uno no se la quiere creer muy bien, ¿verdad? Porque dice la palabra que el lobo tiene una apariencia de oveja, ¿verdad? Sin embargo, bueno, después de 2, 3 personas que nos dijeron que esa situación estaba, dijimos, bueno, tenemos que hacer una reunión para enfrentar a esta persona. Y efectivamente lo hicimos, ¿verdad? Y dice la palabra que eso tiene que hacerse con testigos. Y entonces, pues mire hermano, estas personas dicen que usted así. No, no puede ser. Sí, mire. Y ellas testificando, ¿verdad? ¿A quién le vamos a dar más crédito? Pues a ellas, ¿verdad? Entonces le dijimos, hermano, usted ya no puede venir a la iglesia. Lo sentimos mucho, ¿verdad? Pero usted no puede venir a la iglesia porque usted tiene un mal comportamiento. No, que quién sabe qué, que total que el siguiente domingo regresó, quería entrar. Lo bueno es que teníamos un diácono muy altote, muy grandote, ¿verdad? Y pues ya le puso ahí un alto. Pero, ¿qué sucede? El diablo quiere venir y contaminar la obra de Dios. Quiere contaminar la iglesia. Quiere que se acepte a las personas que están en pecado, ¿verdad? Y que vivan en pecado en la iglesia. Yo quiero decirles una cosa, todos nosotros tenemos alguna falla, tenemos algún pecado, ¿verdad? Pero la persona que lo practica abiertamente y que está contaminando a otras personas, dice la palabra que tiene que ser retirada, ¿verdad? Dice, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Ok? Esto de entregar a Satanás, ahorita no lo vamos a platicar, ¿verdad? Son palabras mayores que nosotros nunca hemos entregado a nadie a Satanás, ¿verdad? Porque eso es solamente un dictamen que el Espíritu Santo puede darle a un apóstol, ¿verdad? Y eso no nos compete a nosotros. Pero sí nuestra función es vigilar que el rebaño sea un rebaño sano. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Arrepentido este hombre, ¿verdad? Porque le pusieron la disciplina, le dijeron, tú ya no puedes venir a la iglesia, ¿verdad? Y le dijeron, ¿sabes qué? Mira, te vamos a, pues ahora sí que entregar, ¿verdad? Para que te pongan una disciplina espiritual. Este hombre, ¿verdad? Pasado el tiempo, se arrepintió. A veces pensamos que la gente no se va a arrepentir, pero hay personas que después de un tiempo de disciplina se arrepienten y quieren regresar y buscan el perdón. Vamos a ver qué pasó con el caso de esta persona. Estamos ahora en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11. Y dice el apóstol Pablo, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos estos problemas lo lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. ¿Verdad? ¿Qué es oponérsele? Cuando uno le dice, hermano, no hagas esto, eso está mal, ¿verdad? No puedes continuar tu vida de esta forma. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente y pide perdón, fíjense lo que dije, se arrepiente y pide perdón, porque a veces podemos sentir cierto remordimiento. No, pues ya voy a regresar, ¿verdad? Porque pues yo veo que allá donde yo, que no sé qué, ¿verdad? El mundo, lo que yo pensaba, no es lo que yo quería y pues ahora quiero regresar. Sí, sí se puede, pero hay que pedir perdón. Tiene que haber si dañó personas en la iglesia, si dañó la autoridad, ¿verdad? De la iglesia, hay que pedir perdón para que esa persona pueda ser conectada nuevamente al cuerpo de Cristo. Dice aquí, no obstante, versículo 7, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podía ser vencido por el desaliento. Una persona que está en disciplina, de alguna forma está desconectada y su vida se va a ir apagando, su vida espiritual por lo menos.
se va a ir fatigando, se va a ir desalentando. Es parte de un trato de Dios. También con estas personas que platicaba anoche, porque estas personas, digamos que cuando el hijo hacía algo malo, ¿verdad? Y pues de alguna forma había una falta, pues ellos soltaban dinero para que los policías pues no hicieran nada. Y así repetidamente. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca había un verdadero castigo para aquel hijo. Cuando nosotros inmediatamente, como decimos aquí en México, llegamos al quite, ¿verdad? O llegamos a quitar o a minimizar o a eliminar todo tipo de consecuencias del pecado de un hijo, ¿qué va a suceder con ese hijo? Va a decir, pues no hay problema. Al fin que mi papá siempre me saca del asunto. Al fin que mi mamá siempre me saca del asunto. Por eso muchos niños popis, ¿verdad? O mucha gente que tiene hijos, gente que tiene dinero y que tiene hijos, cuando los ayudan en cada situación y en cada problema que se meten, ¿qué sucede con esos hijos? Se hacen malos. Se hacen malos. Y a lo mejor el papá y la mamá dicen, es que yo soy bueno, es que yo cómo lo voy a dejar así. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces la gente, cuando nosotros queremos ser más buenos que Dios, hacemos que la gente sea mala. Si una persona hizo algo malo, necesita una disciplina. Y de hecho lo hacemos cuando nuestros hijos están chiquitos, los tenemos que disciplinar. Pero cuando una persona ya es madura o es adulta, pues ya no vamos a agarrar una tablita para pegarle, ¿verdad? Sin embargo, Dios sí va a poner disciplinas, ¿verdad? Si causó un robo, pues puede ser que la policía lo cache. Si defraudó, ¿verdad?, al SAT, ¿verdad?, a los impuestos, pues a lo mejor lo van a perseguir y le van a poner una multa. Entonces, si en cada ocasión nosotros estamos eliminando los efectos del pecado de una persona y no dejamos que realmente el juicio o la consecuencia del pecado le pegue, esa persona no va a cambiar. Ese fue el caso de este hombre. No inmediatamente dijo el apóstol, pues ahora sí, ¿verdad? Ya pasó un día, 2 días, y ya díganle que ya se regrese a la iglesia porque lo necesitamos. Y no quiere decir que no lo necesiten, pero era necesario un periodo para que la persona recapacitara, sintiera, ¿verdad?, lo que es estar fuera de la comunión con Dios, de haber sido, digamos, descubierto su pecado, para que él se arrepintiera, ¿verdad? Entonces él dejó a su madrastra, ¿verdad? Y dice en el versículo 8, así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos, a ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a ese hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad que Cristo me ha dado en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas, ¿verdad? Entonces, cuando una persona falla, todos podemos fallar, ¿verdad? Hay diferentes fallas, hay fallas personales, hay fallas, que afectan gravemente a la iglesia, y entonces es el caso cuando una persona, tiene que ser puesta en otro lugar, afuera. Sin embargo, eso no significa, ¿verdad?, que esa persona no pudiese regresar, pero sí tiene que tener fruto de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra, confírmenle su amor, ¿verdad? No dejen que sea consumido de demasiada tristeza. ¿Por qué? Porque si no, Satanás va a tomar ventaja sobre su vida y sobre nosotros, ¿ok? Y esto es la introducción, ¿verdad?, del tema, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos entonces a entrar en materia. Las maquinaciones de Satanás. ¿Cómo son las maquinaciones? Primeramente vamos a ver qué son maquinaciones. Es una palabra del griego, ¿verdad?, que es neoma y significa pensamiento. Dice el texto, ¿verdad?, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, sí sabemos cómo piensa Satanás, pero el objetivo de hoy es que podamos ver
5 formas en las cuales Satanás trabaja para maquinar en contra de nosotros, en contra de su iglesia. Son los planes, son las trampas, son las artimañas, son las conspiraciones que utiliza astutamente Satanás para trabajar en nuestra vida, porque él se opone a todo lo que es de Dios. Tú eres un hijo de Dios, Satanás se te va a oponer. Si el Satanás no se te opone, entonces posiblemente no seas hijo de Dios. Sí, así es que mira, si tienes ataques de Satanás y sientes la tentación, quiere decir que sí eres hijo de Dios, ¿verdad? Porque a los que ya son suyos, no, al contrario, mira, no, tú tranquilo, aquí yo te cuido. Primeramente, ¿qué hace Satanás? Él nos tienta para pecar. Y después que tú has cometido el pecado, te acusa, va con Dios, mira, ¿qué crees? Saúl hizo esto. ¿Pero quién fue que me tentó? Pues él mismo. Cuando tentó a Job, ¿verdad? Le puso pruebas y después va con Dios, mira. Entonces, Satanás es esta persona, ¿verdad? Que es el acusador, dice la palabra, de nuestros hermanos. Él viene, nos acusa en nuestra propia conciencia o en la conciencia de las demás personas y nos prepara una trampa de condenación. El objetivo de Satanás es hacerte caer en algo de lo cual tú no te levantes. Que venga sobre ti una culpabilidad o que incluso la iglesia te dé por perdido, ¿verdad? Y nunca más te acepte, nunca más te tienda la mano. Las maquinaciones del diablo son sus pensamientos puestos por obra. Sin embargo, él necesita seres humanos para poder llevar a cabo sus planes. ¿Y cuáles son los planes de Satanás? Robar, matar y destruir. Nunca se va a meter un demonio para llevarse tu pantalla. Pero sí, una persona que tiene un espíritu de robo se va a meter a tu casa para llevarse tu pantalla. Porque así es. Lo espiritual utiliza lo material para hacer sus planes. Si Satanás viene a robar, matar y destruir, va a utilizar personas para hacer estos propósitos. Vamos a la siguiente. Primera cosa que hace Satanás para maquinar en contra de nosotros: dividir. Como dice el dicho mexicano, divide y ¿qué? Y vencerás. Eso lo sabe perfectamente Satanás. Y el Señor Jesucristo nos lo dijo. Dijo, una casa dividida en contra de sí misma se va a caer. Así es que si tú tienes un pleito con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, más bien arréglalo. Lo mejor que se pueda. Porque a veces no se puede conciliar completamente. Pero lo mejor que se pueda, trata de conciliar. ¿Por qué? Porque en la división ahí se mete el diablo. Él intenta dividir, ¿verdad? Sea los hermanos, sea los hogares, ¿verdad? La obra de Dios, un matrimonio. ¿Cómo lo hace? Sembrando las acusaciones. No, ¿por qué hiciste eso? Ah, es que tú también hiciste. No, pero tú también hiciste esto. Y es una serie de acusaciones que no acaban. Y la gente no cambia porque uno piensa que es el bueno. Ah, pero ella es la mala. Tú estás mal, ¿verdad? ¿Y qué nos va a decir nuestra esposa? No, tú eres el que estás mal. Y así con los hermanos. Entonces, San Pablo, hablando del matrimonio, dice que vivir con tu cónyuge, ¿verdad? Con sabiduría, debe ser para que tus oraciones no sean estorbadas. Cosa que a veces no nos damos cuenta. Dios, ¿por qué no me escuchas? Bueno, es que estás mal con tu esposa. Pero es que, Señor, tú no estás casado con ella, no le entiendes, ¿verdad? Dios conoce perfectamente a nuestra esposa y si Dios nos la dio, porque es la ayuda idónea que necesitamos. O a veces es la persona que más nos ama y a pesar de todas nuestras cosas, va a estar con nosotros, ¿verdad? Para aconsejarnos, a veces para regañarnos, a veces para redarguirnos, viceversa con el esposo, ¿verdad?
A veces nuestra esposa pues tiene fallas y tenemos que decirle, y a ver, no le va a gustar. No le va a gustar. Pero sin embargo, tenemos que buscar que haya conciliación. Creo que la mejor forma en la que nosotros podemos tener una buena relación con Dios es que tengamos una buena relación con nuestra familia. Porque si nosotros estamos mal con nuestra esposa o con nuestro esposo, en el caso de las mujeres, dice que nuestras oraciones serán estorbadas. ¿Cómo puedo decirle a Dios, Dios, ayúdame, si Dios ve que yo estoy haciéndole una injusticia a mi esposa? ¿Me va a ayudar? A lo mejor por misericordia, pero Él no está contento conmigo. Él no va a estar contento conmigo. Entonces, Satanás desde el principio, él intentó separar a Adán y Eva. ¿Qué viene? Primeramente viene y le habla a Eva y le dice, mira, con que Dios dijo, ¿verdad? No, pues mira, aquí está el fruto, está bien bonito, pruébalo. Y luego, finalmente de intentar separarlos, viene y los separa para con Dios. Tuvieron que ser expulsados del paraíso. Entonces, al dividir la comunión de Dios con el hombre fue expulsado y se convirtió en una persona mala, más mala. De hecho, ustedes pueden ver en Génesis cómo la maldad se fue multiplicando. Para los matrimonios, ¿verdad? Esta es la primera línea de ataque. Una casa que está dividida contra sí mismo no puede perdurar y el diablo va a tratar de meterse, causar divisiones, ¿verdad? Si no hay una ruptura, él no puede dañar a los hijos. Fíjense lo que acabo de decir. La unidad entre papá y mamá, la buena relación con Dios, es un fundamento para que los hijos no se descarríen, ¿verdad? Ayer con las personas que estaba platicando, ¿verdad? Infortunadamente el papá pues deshizo, era autoritario, maltrataba, pues tuvo que separarse la señora del señor, pero de los hijos se hizo un relajo. Por eso, porque vino el diablo y dividió. Entonces, tómalo muy en cuenta, ¿verdad? Especialmente esto es para los que estamos casados, tómalo muy en cuenta, porque cuando tú te separes o cuando tú tienes pleitos que no has conciliado con tu esposo, con tu esposa, tienes que considerar que estás afectando gravemente tu familia. El diablo va a trabajar en ellos porque ahí hay división y ahí se va a meter y a lo mejor tú dices, bueno, pues es que yo no me voy a divorciar. Ok, está bien, no te vas a divorciar, pero el hecho de ver tanto pleito, ¿qué crees que no va a afectar a tus hijos? A lo mejor hasta ellos ni se van a querer casar. No, ¿para qué me voy a casar? Si mis papás toda la vida vivieron un infierno. Bueno, vamos a la siguiente forma en la que trabaja Satanás. Tentaciones. Viene el diablo, ¿verdad? Adelante, pásenle. Viene el diablo, ¿verdad? Y su estrategia es meternos en situaciones donde podemos ser tentados y caer. Jesús nos enseña a orar. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hermano Jonathan, ¿cuándo va a tener una tentación usted? No lo sabemos. Yo no lo sé, ¿verdad? No sabemos cuándo vamos a ser tentados. Pero miren, el diablo está pensando, ¿qué trampa le tenderé? ¿Cómo le tentaré? La vez pasada no cayó en esto, ahora ¿cómo le hago? Y está pensando, está maquinando. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que huyamos de la fornicación. Debemos evitar los lugares, las situaciones que nos comprometen, ¿verdad?, que pueden causar un tropiezo para nosotros o para otras personas. Tenemos el ejemplo de José, ¿verdad? Él huyó de la tentación de la esposa de Potifar. Supongo, ¿verdad?, que no era una señora fea. Y aparte, pues estaban ahí solitos. Era una tentación perfecta para él, ¿verdad? Posiblemente nadie se iba a dar cuenta. Pero ¿sabes una cosa? Eso es una mentira. Porque él iba a deshonrar a su Dios, porque Dios siempre lo ve todo. Y por otro lado, el pecado siempre se descubre.
Aunque el diablo te diga, no se va a dar cuenta nadie, sí se van a dar cuenta todos. ¿Cuándo? En el día del juicio. Todas las cosas que hacemos están escritas en un libro. Y si nosotros tenemos que pasar por el juicio del trono blanco porque no fuimos salvos por Cristo Jesús, por nuestros pecados, en ese libro se van a leer todas las cosas que hicimos. Entonces sí se va a saber, sí se va a saber. Así es que la próxima vez que venga el diablo y te diga, mira, nadie se va a dar cuenta. No, pastor, es que eso no me lo dice el diablo. Eso me lo dice ella o él. Pues es el diablo. Reconócelo. El diablo utiliza a las personas. El diablo utiliza a las personas. Y esa persona, ¿verdad? Puede ser vestida de un hombre, ¿verdad? Atractivo y joven, o de una mujer también atractiva y joven. Pero no nos dejemos engañar, no caigamos en la tentación. ¿Verdad? La vez pasada que predicaba Keren decía, pues no es malo ser tentado, es malo caer en la tentación, todos somos tentados. Pero el problema es que cuando tú permites que la tentación anide en tu corazón y dices, pues ¿cómo le haré? Ya mis ojitos, ¿y cómo le haré? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Cuándo tendré un tiempo como de, no sé, una hora? Y está uno ya maquinando. Ahí es donde ya estás tú cayendo. La tentación te está venciendo. En cuanto nos llega un pensamiento de tentación, ¿qué debemos hacer? Te vas. Yo no me quiero ir al infierno. Yo no quiero ser avergonzado. Yo no quiero destruir a mi familia. Y en ese momento rechazas la tentación. Perdón, vamos a la siguiente. El diablo viene y trabaja en nosotros poniéndonos distracciones. ¿Es malo distraerse? No, nuestro cerebro tiene que descansar. Tenemos que tener cierta distracción, sí. Pero hay de distracciones a distracciones. Hay algunas que son buenas, otras que no son tan buenas, otras que son malas, unas que son absorbentes y se pueden convertir en un vicio. Entonces, una de las estrategias favoritas del diablo es distraernos de lo más importante. ¿Cuál es lo más importante en nuestra vida espiritual? Pastor, es que no tengo tiempo para orar, es que estoy muy cansado. Bueno, ¿cómo aprovechas tu tiempo? Pues es que estuve viendo la televisión, ¿verdad? Hasta las 11 de la noche y ya no tuve ganas de orar. O hasta las 2 de la mañana, ¿verdad? O jugando videojuegos, o chateando. Entonces, hay muchas cosas que son distractores que van en contra de nuestra vida espiritual. Nos roban el tiempo que podemos dedicar para buscar a Dios. ¿Verdad? Puede ser, ¿verdad? Los afanes de la vida, ¿verdad? Tengo que trabajar. Ayer esta persona con la que estaba platicando, ¿verdad? Este joven, ¿verdad? Que vive por aquí, por esta calle, me decía, es que la forma como yo evito caer es que yo me voy a trabajar. Y yo me pongo a trabajar. Le digo, bueno, pues es un remedio del mundo, pero a final de cuentas, cuando estés cansado y no puedas ir a trabajar, pues vas a pecar. Porque solamente Dios puede hacer que nosotros rechacemos el pecado. No hay otra solución. ¿Cuáles son esos distractores? Pues puede ser diferentes entretenimientos, ¿verdad? La concupiscencia de los ojos que siempre quieren ver y a veces ver lo que no deben ver, lo que está prohibido ver. Distractores que vienen y ahogan la palabra de Dios. Tal vez Dios me dice, vive en santidad, y yo digo, sí, ok, está bien, no voy a pecar, pero pongo un programa, ¿verdad?, donde hay una serie de cosas y de escenas que se cometen actos, ¿verdad? Ya mató, ya robó, ya
adulteró, ya tomó, ya fumó, ya mintió. ¡Ay! Estuvo buenísimo ese programa. Yo le di mi aprobación, fíjate. Apruebo la palabra de Dios, pero también apruebo ese programa. ¿Cómo estoy entonces? Estoy mal. Porque no puedo regocijarme en algo que es malo si verdaderamente amo la palabra de Dios. Así nos seduce Satanás. Y si no, mira, muchos actos malos que se hacen, los vieron en la televisión o en el cine. Hasta a veces salen las noticias, pues al estilo de como salió en esa película, igual esa persona tomó, ¿verdad?, el arma y mató de esta forma. Ahí agarró la idea. Entonces el diablo va a tratar de cargar en nuestra mente formas de pensar pecaminosas para llevarnos al pecado. Y si nosotros estamos de acuerdo con eso, pues estamos mal. Si no tenemos claras nuestras prioridades, ¿verdad?, nos vamos a cargar de mucho peso, ¿verdad? Tengo mucho trabajo, tengo que estudiar, y algunas de esas distracciones pueden ser legítimas, ¿verdad? Tengo que hacer ejercicio, voy a estar en una competencia, pero sin embargo, todo esto nos va a quitar la vista de nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a Cristo, cumplir su tarea, hacer su voluntad. Esa es nuestra meta. San Pablo dijo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Hay cosas que son lícitas que tenemos que hacer a un lado porque nos van a robar las fuerzas y los recursos para poder cumplir nuestra misión y nuestro llamado. Así es que tenemos que trabajar, amén. Tenemos que divertirnos, sí, amén. Pero que todas las cosas, en todas las cosas pongamos a Dios. Hay diversiones sanas. Hay trabajos sanos, porque quiero decirles que hay trabajos que no son sanos. Un trabajo que no te deja tiempo para buscar a Dios no es un trabajo sano. Un trabajo que te obliga a que trabajes el domingo, que es el día del Señor, no es un trabajo sano. Está diciéndote, rompe el mandamiento de Dios, de que vas a guardar un día. No todo trabajo es bueno. Aunque la gente dice, ¿verdad?, es bueno trabajar, construye a las personas, no siempre. Porque Dios diseñó al hombre para que trabaje 6 días y uno lo dedique al Señor. Y en ese día también descanse. Fíjense, si Dios trabajó 7 días y descansó un día, ¿no nos está dando ejemplo? Nos está dando ejemplo. ¿Qué otra cosa utiliza Satanás como estrategia para apartarnos a sus caminos? Las relaciones, ¿verdad? Es otra trampa. Hay muchas formas en las cuales nosotros nos podemos atar en un yugo desigual, ¿verdad?, que nos va a desviar del camino. Amistades con personas carnales, ¿verdad? Compromisos con personas incrédulas, ¿verdad? Tratos, pues vamos a hacer un negocio y vamos a ser tú y yo, socios. ¿Verdad? La Biblia no habla de sociedades, habla de que hay una persona que es autoridad y otras personas que están debajo. Pero no puede haber 2 cabezas o 3 cabezas en un negocio. Siempre, siempre, siempre a la larga salen mal. Porque todos tienen una autoridad y todos pueden mandar. Y no siempre va a haber un acuerdo entre ellos perfectamente. Lo mismo, ¿verdad? Atarse en yugos desiguales cuando tú buscas a una persona que no es creyente. Pero está bonita, pastor, es buena gente. Sí, ahorita se ve así. Pero ¿qué hay dentro de su corazón? Si Cristo no está, hay una mala semilla y esa mala semilla va a dar fruto al paso del tiempo. Y te vas a arrepentir. Es una situación delicada. ¿Por qué? Porque incluso al pueblo de Israel se le dijo, mira, cuando entres en la tierra prometida, no emparentes con estas naciones porque son naciones paganas. Y lo que van a hacer, ¿verdad?, es que van a inclinar a tus hijos a que adoren ídolos, a tus hijas, ¿verdad?, a que cometan pecado,
a que también adoren ídolos. No emparentes con ellas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Entraron, sí, empezaron a conquistar la tierra, pero de pronto vienen y empiezan a hacer alianzas. Y vienen y de pronto no derrotan completamente a sus enemigos. Y empiezan a hacer pactos. Y después empiezan a cazar, ¿verdad? Tenemos la historia de Sansón. ¿Quién era Sansón? Era un siervo de Dios desde el nacimiento. Se le santificó. Fíjense que ni aún al Señor Jesucristo se le santificó como a Sansón se le santificó. Se le prescribió una dieta especial. Y desde su nacimiento él va a comer así esto y esto y esto y esto. Sansón iba a ser una persona, un juez muy importante para el pueblo de Israel. ¿Pero qué pasó? No, pues es que me fui al campo de los filisteos y vi ahí unas filisteas que están bien bonitas. Y sus papás le dijeron, no hijo, mira, es que Dios nos enseñó esto. Papá, yo quiero que me tomen esta. No, que sí. Total que él pudo más y bueno, pues fueron y se la pidieron. Ahí bueno, mal por ellos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues, los papás no debieron haber cedido, ¿verdad? Simplemente no y no. Y a lo mejor él lo hubiera hecho de todas formas, ¿verdad? Pero no hubieran sido ellos partícipes de esa situación. ¿Y qué pasó con Sansón? Pues viene, ¿verdad? Se casa y pues una fiesta, pero ni siquiera pudo disfrutar de esa mujer. Y entonces empieza una serie de problemas, de situaciones y empieza a rebotar con otras mujeres, ¿verdad? Se va con prostitutas. Y finalmente, después de tanto andar rebotando en el pecado sexual, va y cae con Dalila. Y Dalila parecía, ¿verdad?, que era pues de buen corazón. ¿Quién sabe qué tendría la tal Dalila, verdad? Pero le llegó al corazón. De tal forma que cuando ella quiso sacarle la verdad de dónde consistía su fuerza, ¿verdad? Él dijo, bueno, pues sí, ya, me entrego. Me doy por vencido, sí, a pesar de que era un hombre muy fuerte, que él sabía que tenía un propósito para con Dios. Una mujer lo venció. Pero ni lo quería, ¿verdad? Porque una vez que ya le cortaron sus trenzas, ¿verdad? Tenía unas trenzotas. Ahora como las rastas que usan, ¿verdad? Pero más grandes. Tenía muchísimo cabello Sansón. Una vez que las cortaron, dijo Dalila, pues ya, denme mi lana. Ahí estaba el amor, ¿verdad? La persona que él pensó que realmente le amaba y a la cual le entregó su vida literalmente, porque él sabía que al revelarle el secreto, lo iban a apresar y podían matarlo. Pues él sí la amó, pero ella no la amó. Ella, ahí está en la Biblia, venga mi lana, ¿verdad? A final de cuentas, otra más. Entonces, muchos han caído en esta trampa con relaciones sentimentales, yugos desiguales, ¿verdad? Les ha cegado y les ha desviado del camino. Cuando uno está enamorado, miren, ya no ve nada. Yo quiero, yo amo, yo. ¿Por qué? Porque hay algo más fuerte que la inteligencia, que la inteligencia. ¿Saben que el corazón tiene mucho poder? Mucho poder y más poder sobre nuestros pensamientos. Tú puedes hacer cosas irracionales porque tu corazón te lo está mandando. Fíjate lo que estoy diciendo. Puedes hacer cosas irracionales porque tu corazón te lo está mandando. Por eso la Biblia nos advierte, ten cuidado, no te metas, ¿verdad?, en esos caminos. Todas son trampas del diablo, ¿verdad? Mucho cuidado, ¿verdad?, con esas relaciones, porque el propósito del diablo es desviarte del camino, apartarte, ¿verdad? A lo mejor ahorita la persona te dice, sí, mira, vamos a la iglesia, no sé qué tanto, y yo voy a seguir a Cristo, pero una vez que ya se casaron, ¿sabes qué? No. Si quieres, y si no, adiós. Vamos a la siguiente. ¿Cómo trabaja Satanás para maquinar en contra de nosotros? Rebelión. Rebelión contra las autoridades establecidas por Dios, ¿verdad? Esa es la forma en la que se pueden abrir puertas contra el enemigo, ¿verdad? Muchas veces, cuando nosotros no tenemos cuidado
y empezamos a hablar mal de una autoridad espiritual, entra un espíritu inmundo. Y es más, hay un juicio en contra de nosotros. Y si no ven en la Biblia, ¿qué les pasó a los que hablaron en contra de Moisés? Hasta la tierra se abrió y se fueron directitos, ¿verdad? Entonces no pensemos que hablar mal de nuestras autoridades espirituales va a ser una bendición. No, nos va a traer un perjuicio. Nos salimos de la cobertura, y al salirnos de la cobertura el diablo dice, eso es lo que quería. Tan fácil, ¿verdad? Como un comentario podemos salirnos de la cobertura y entonces el diablo viene y empieza a destruir. Pastor, no sé qué me pasa, ahora me está yendo mal, que no sé qué. Nos hemos salido de la cobertura. Dios se enoja porque, ¿sabes una cosa? Dios pone sus siervos y tenemos que respetarlos, tenemos que honrarlos. Y si en un momento dado nosotros nos levantamos en contra de los siervos que Él ha puesto, a Él no le va a gustar eso. No somos intocables, tenemos defectos, tenemos errores, pero sin embargo también Dios nos va a pedir cuentas. Y es correcto, por ejemplo, si tú ves a una autoridad que está fallando, que tú te acerques respetuosamente y le digas, pastor, yo creo que esto no está correcto. Esto que usted hace o esto que usted dijo no está correcto. Porque la Biblia dice así y así y así y así. Claro que se puede. Sí se puede. Y es más, es una responsabilidad y es una obligación que tenemos todos los creyentes. Que si tú ves que tu hermano se va a caer al pozo, al hoyo, no lo dejes caer. ¿Qué es lo que puede sacar una persona y librarla de caerse en un pecado o en un hoyo? La verdad. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? A mí no. Creo que a nadie. Pero la verdad es buena y yo reconozco que la necesito. ¿Verdad? Yo doy gracias por mi esposa, ¿verdad? Porque mi esposa sí siempre, muchas veces, ¿verdad? Me dice la verdad. Y no me gusta, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su vida. Porque Dios me ha hablado muchas veces a través de su vida. ¿Quién nos conoce mejor? Nuestra familia. ¿Quién nos puede ayudar mejor a cambiar? Ellos no son nuestros enemigos. Ellos son las personas que más nos aman, pero también las que más nos conocen y las que más nos pueden ayudar a cambiar. Así es que si una persona de tu familia te da un consejo, no lo tomes como algo malo. Porque nadie en el mundo, ni siquiera las personas de afuera, nos aman tanto como nuestra propia familia. Entonces, en el tiempo de la adolescencia, ¿verdad? Es una etapa difícil en la cual, pues, todos hemos sido rebeldes. ¿Por qué? Porque estamos encontrando quiénes somos nosotros. Si es verdadero lo que dice papá y mamá. Yo cuestionaba y decía, bueno, la religión de mis padres, pues, es su religión. Pero a mí no me late, a mí no me consta. Y entonces pasa el tiempo, ¿verdad? Hay que tener paciencia, pero también hablar con verdad, hacer justicia, hablar con amor. Sin embargo, es un tiempo difícil, ¿verdad? Buscamos independencia, buscamos encontrar nuestra propia verdad, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que, como dice en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Puedes disfrutar de la vida, pero de todas las cosas que hagas, toma en cuenta algo. Dios te va a juzgar. Entonces, como jóvenes, como adolescentes, el Señor nos dice, debes disfrutar de la vida, eres joven, ¿verdad? Vívela, pero no peques. No hagas cosas malas. Infortunadamente, ¿qué es lo que vemos en la televisión? Que en la televisión te dicen que para que tú seas feliz y te diviertes en la vida, tiene que haber pecado. Tienes que fumar, tienes que tomar, tienes que meterte algo, o tienes que andar y hacer cosas con otras personas que no está bien, que es incorrecto. Porque el mundo así lo hace y ellos ponen una cara feliz de que están viviendo la vida. Deja que pasen unos años y ¿cómo va a ser su cara? Triste. Porque se suicidan muchas personas, incluso artistas, gente de mucho dinero, gente que
en el pasado decía, ¿verdad?, que estaba viviendo la gran vida, de pronto, porque el pecado da luz a muerte. Te va a dar un poquito de placer, pero a final de cuentas la cosecha va a ser muerte. Nos lo dice claramente la palabra de Dios. Si nosotros no ponemos atención a esto, estamos en peligro. Entonces, la adolescencia es este tiempo difícil, ¿verdad? Es natural, ¿verdad? Sin embargo, en medio de nuestra adolescencia tenemos que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque podemos desviarnos y entonces al caer en rebelión podemos caer en muchas cosas, ¿verdad? Este joven con el cual platicaba ayer en la noche, este joven en una ocasión que fueron a un panteón, supongo que ha de ser en el tiempo en el que se visitan los panteones, alguien por ahí sacó una tabla ouija y se pusieron a jugar la famosa tabla ouija. Y cuentan, ¿verdad?, sus familias que en ese momento, ¿verdad?, algo entró en su vida y empezó, ¿verdad?, a temblar y empezó a transformarse su rostro. Y que a partir de ese día, esa persona ya no fue la misma, ese joven ya no fue el mismo. Porque había una rebelión, pero un espíritu inmundo entró por esa desobediencia. A veces hacemos cosas que no sabemos que son malas, pero están en la Biblia. Dice, no consultes a los adivinos, no consultes a los agoreros, a los sortílegos, a los hechiceros. No debemos consultarlos, ni jugar esos jueguitos, porque pareciera que son inocentes. Ay, está bien bonita esta tablita ouija, mira, de madera, ¿verdad? Bien hechecita. Sí, pero está diseñada para que abrir una gran puerta en tu vida y que venga contaminación. Bueno, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, siguiente, la siguiente, tenemos que comprender cuáles son sus trampas. Él no debe ganar ninguna ventaja sobre nosotros, así es que tenemos que estar alertas, ganar territorio, no permitir que el diablo gane territorio en nuestras vidas. Uno tal vez de nuestros mayores problemas es el ego. Ahí dice advertencia, ego. ¿Por qué? Porque muchas cosas que hacemos es por nuestro ego. Es que yo puedo, es que yo soy listo, es que yo tengo la fuerza, yo tengo la inteligencia para hacerlo. Y no. El diablo dice, sí, eres bien listo, síguele como vas. Es más, mira, ahora haz esto. Y no nos damos cuenta que somos títeres, ¿verdad? El diablo tiene un plan perfecto para destruir a cada persona. Él pone una red para podernos atrapar. Dice la Biblia que somos a veces como aves. Y se nos advierte, ahí hay una red, ¿verdad? Y va volando esa ave hasta que queda atrapada en la red. Dice, no se da cuenta que es contra su vida, hasta que una flecha atraviesa su corazón. Por cierto, les recomiendo, lean el libro de Proverbios. Tiene muchísima sabiduría para caminar en la vida. Si nosotros podemos ver las trampas de Satanás, podremos evitar la caída. Y el Espíritu Santo es nuestro mejor aliado para descubrir las trampas de Satanás. Si tú estás bien con Dios, si tú tienes una relación con Dios, el Espíritu Santo te va a decir, ten cuidado, ahí hay peligro, esto puede pasar. ¿Sí? Aunque nos parezca así como que, no creo que yo pueda hacer algo así. El Espíritu Santo viene y nos advierte. Ten cuidado, ten cuidado. Siguiente, tenemos que ser justificados por medio de la fe, lo cual significa, Él viene y nos acusa, el enemigo viene y nos acusa y nos quiere tirar en la lona y decir, ya no sirves, eres basura, ya nadie te va a querer. Sin embargo, debemos saber que Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado. Él nos ha justificado, Él nos ha perdonado, Él nos
ha dado su bendición. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros estamos caminando con Cristo, si fallamos, mire, nos vamos a levantar rápido. Pero si estamos lejos de Cristo y seguimos fallando y fallando y fallando, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Cada vez vamos a estar más lejos de Él. El enemigo lo que quiere hacer es retirar a una oveja para poder trabajarla afuera y comérsela. Mientras nosotros estemos bajo cobertura, bajo el redil del Señor, estamos bajo su protección. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, tenemos que tener la convicción de que nuestro Dios es un Dios justo, es bueno, es misericordioso, que si en un momento dado llegamos a fallar, sí, Él nos va a perdonar. Pero por otro lado, ¿verdad? Tener la fe de decir, yo le creo a Dios y yo no voy a ir a experimentar lo que la Biblia me prohíbe. Porque cuando tú vienes y desafías lo que dice la Biblia, no significa que estás creyendo. Significa que tú dudas de Dios. Y Él no quiere que haya en nosotros ninguna duda. Si tú no estás convencido que la Biblia es tu guía perfecta para llevar tu vida, no tienes fe entonces. Dices, la Biblia dice esto, pero yo hago esto, yo pienso esto. No tienes fe entonces. Y entonces hay un peligro en tu vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo que yo piense que es bueno. No es que la gente me diga que yo soy bueno. Dios tiene que decir, tú has sido justificado. Tú eres mi hijo amado. ¿Por qué? Porque le obedecemos. Finalmente, ¿verdad? Tenemos que orar para que no nos falte la fe. La siguiente. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El diablo quiere venir y contradecir la palabra de Dios para quitarte la fe. Sí, Dios dice esto, pero mira, la verdad es esta. Y él siempre está cambiando la versión de lo que Dios nos dijo. Pedro muy seguro le dijo, Señor, yo nunca te voy a negar. Y el gallo, ¿verdad?, cantó 3 veces y ya lo había negado. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, mira Pedro, tú me vas a negar, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esas palabras, ¿verdad?, le dieron a Pedro esa esperanza para poder levantarse a pesar de su negación vergonzosa. Un predicador, ¿verdad?, muy famoso en Estados Unidos, ¿verdad?, decía que Judas se ahorcó porque realmente los fariseos no le mostraron gracia y misericordia. Pero realmente ellos no eran los instrumentos para mostrar gracia y misericordia. ¿Y a quién tenía que recurrir Judas? A Jesús y pedirle perdón. Porque incluso este predicador dice, no, pues es que ninguno, ¿verdad?, ninguno llegó tan lejos como para venir y devolver un dinero de un dinero que ya era suyo. Él vendió a su maestro por 30 piezas de plata y después fue y dijo, miren, aquí está su dinero, regrésenme a mi maestro. Y ellos dijeron, no, allá tú. Pero realmente Judas debía haber ido con el Señor Jesucristo. Judas pudo haber sido perdonado. Sin embargo, Dios, que conoce los destinos de las personas, Él ya sabía que estaba destinado para la perdición. Por eso también se le llama el hijo, ¿verdad? El hijo de perdición. Entonces, todo lo que nos haga dudar del amor de Dios es una mentira. Si tú piensas, ¿verdad?, que porque toda la vida te va bien, es que Dios te ama, y cuando te vaya mal, es que Dios no te ama, estás equivocado. Porque Dios nos da ambas cosas. Permite que tengamos ambas experiencias para probar nuestro corazón. Si tú has estado en una familia, te darás cuenta que esa familia a veces le va muy bien, a veces hay mucho en la casa, a veces no hay. A veces tienes que hacerte un taquito de tortilla, ¿verdad?, con frijolitos, y gloria a Dios. Y a lo mejor otro día comes, no sé, barbacoa, o no sé, lo que te guste a ti más. Pero Dios nos permite que vivamos momentos muy humildes y momentos
muy bendecidos. Porque Él quiere enseñarnos que en todo Él es Dios, que siempre va a tener cuidado de nosotros. Si tú dudas del amor de Dios porque en un momento dado no te está yendo bien, eso es una mentira, ¿verdad? Eso quiere desanimarte, quiere apartarte del camino del Señor, ¿verdad? El Señor dice, tú eres mi hijo, ¿verdad? Dice la palabra, yo te he engendrado hoy. ¿Y qué no hará nuestro Dios por un hijo? ¿Nos va a proveer todo lo necesario? Sí, aunque a veces va a tener que disciplinarnos. Pero no es lo que hacemos nosotros como padres, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Cuando eran chicos nuestros hijos, ¿verdad? Tratamos de proveer todo lo necesario para sus necesidades. Pero también tuvimos que impartir disciplina. Así es que si Dios nos disciplina o Dios te disciplina en un momento dado, ¿te vas a enojar con Él por eso? No. Te mandó su sol, te dio de comer hoy, tienes agua, tienes vida, tienes salud. No, es que ¿por qué Dios? ¿Por qué no me saqué la lotería? Pues Dios quiere que trabajemos, ¿verdad? Porque el dinero que llega mal habido o llega así a raudales sin que haya un verdadero trabajo, ¿qué es? Es malo, es malo. Y la gente piensa, ay, soy bien listo, ¿verdad? Porque ya hice tal cosa, ¿verdad? Y estoy ganando dinero sin trabajar. Ese es el ideal del hombre, ¿verdad? Ganar dinero sin trabajar, no. Dios estableció, tienes que trabajar para que vivas. Ese es el orden de Dios. Y cualquiera que quebrante ese orden está mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Depender de nuestro Dios, ¿verdad? Ninguna arma forjada en contra nuestra va a prosperar, ¿verdad? Y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Si has fallado, hermano, hermana, ¿verdad? Vamos a pedirle perdón al Señor en este momento, ¿verdad? Yo te pido que te pongas de pie. Vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Que nuestra fe no falte. Y también vamos a estar conscientes de que tenemos que ser compasivos y misericordiosos con nuestros hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que nos presenta claramente, Señor, cómo es la vida de la iglesia, cómo es la vida, Señor, de los seres humanos. Padre, gracias, Señor, porque podemos entender que tú eres grande en misericordia, Señor, y aún a ese hombre, Señor, que había cometido ese pecado tan horrible en la iglesia de Corinto, Señor, tú tuviste misericordia. Aquí estamos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos perdones, Señor, porque nosotros también hemos pecado, Señor, y hemos fallado de alguna forma, Señor, tal vez con nuestro cuerpo, tal vez con nuestros ojos, con nuestra boca, hablando cosas, Señor, maldiciones o cosas insensatas. O a lo mejor, Señor, hemos pecado con nuestros oídos, prestando atención a lo que no te agrada. O nuestros ojos, Señor, tal vez mirando, Señor, cosas que te desagradan, Señor, que son pecaminosas. Gozándonos, Señor, en programas tal vez de televisión o en cosas, Señor, que realmente consumen nuestro tiempo y nuestros pensamientos. Queremos, Señor, dedicar nuestra vida y nuestros pensamientos para permanecer en ti y en tu palabra. Perdónanos, Señor, si muchas veces nos hemos regocijado, Señor, al ver una película o un programa, Señor, que no te agrada. Perdónanos, porque eso no es grato delante de ti, Señor, porque el diablo, Señor, está tomando lugar en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a permanecer conectados, unidos a ti, Señor, por medio de tu palabra, por medio de meditar en ella, de alabarte, de orar, por medio de venir a la iglesia, Señor, y tener comunión con nuestros hermanos. Gracias, bendito Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor. Sí, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Tú eres bueno, Señor. Tú eres justo, Señor.
Oh, sí, Jesús. Yo te voy a pedir que te mueves de tu lugar, que vayas con alguien, ¿verdad? Que tú sientes en tu corazón, ¿verdad? Todos nos vamos a mover de nuestro lugar. Tú ve con alguien y pregúntale si necesita que ores por algo, ¿verdad? Muévanse de sus lugares, todos salgan de sus lugares. Acércate a una persona y dile: ¿quieres que ore por ti? ¿Que ore por algo? ¿Tienes alguna situación, algún problema? ¿Verdad? Y empieza a orar por esa persona. Empieza a orar, ¿verdad? Sí, bendito Jesús, gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias. Ora por tu hermano, ora por tu hermana. Dios quiere que estemos unidos como un cuerpo. Si hay algo que pedir perdón, puedes pedir perdón. Si hay necesidad de reconciliar, es un buen momento. Pero bendice a tu hermano, bendícelo. Dile: yo te bendigo. Mi deseo es que salgas adelante. Mi deseo es que Dios te levante, que Dios te use, que Dios te sane, que Dios te fortalezca, que Dios te revele su voluntad, que Dios te bendiga en tu trabajo, que te bendiga en tu casa, que te bendiga con tu familia. Sí, Jesús. Ayúdanos, Señor, a mantenernos unidos como un cuerpo, Señor. Sí, Padre, lávanos, límpianos, Señor. Manténnos, Señor, en unidad, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Gracias.